Tax Day, antilavado de dinero. Es un programa ocupado en la prevención del lavado de dinero y el compliance empresarial. Conduce Javier Martínez. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Tax Day Antilavado de Dinero. Vamos a estar hablando sobre si la Unidad de Inteligencia Financiera puede pedir los estados de cuenta bancarios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o si aplica el secreto bancario. Can, es un tema que está de moda, y le pedí a mi buen amigo, el licenciado Raúl Díaz, que nos ayude con el tema. Yo como contador tengo una visión que cuadra, pero no necesariamente checa, y entonces siempre nos va a ayudar mucho la opinión de un abogado. Mi querido Raúl. Hola, Javier. Qué bueno que estás con nosotros. No, el agradecido soy yo y me da mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. Gracias a IMEFI, gracias, Javier, por esta invitación. Y desde luego, creo que el abogado, el contador son el dúo dinámico. Van de la mano siempre, ¿sí? En apoyo del empresario, en apoyo de quien requiere un apoyo para salvar ahora sí que el negocio, la empresa, ¿no? Porque estamos para darle soluciones. A mí me ha pasado en casos donde hay puros abogados defendiendo a un empresario y no manches, lo dejan doblado, así como Trump de algún tipo de México, ¿no? O al revés, un contador tratando de defender a un empresario y también puede meterse en muchos problemas de tipo jurídico. Entonces lo ideal siempre es que desde luego estén estas mancuernas. Así es. Y les platico muy brevemente. El licenciado Raúl Díaz es licenciado por la UNAM. Está certificado en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la UIF, en prevención de lavado de dinero. Estuvo del lado oscuro, ¿verdad? Fue administrador central de asuntos jurídicos de actividades vulnerables en el SAT, y actualmente es socio director de Zárate Cervantes, Díaz y Asociados, Sociedad Civil. Entonces, los asuntos que tengan en relación a prevención de lavado de dinero, por supuesto que Raúl tiene amplia experiencia en la parte jurídica. ¿Y qué onda, Raúl? Salió en los medios, todo el mundo hizo una laraca por una tesis que nos dice que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sí puede solicitar los estados de cuenta bancarios y a la comisión, y la comisión se los tiene que entregar, y no se considera una prueba ilícita, o sea, sería una prueba lícita. Entonces el mundo, el abogado, entiendo que es un abogado penalista el que estaba defendiendo el caso, decía, oye, no manches, eso no puede ser, no me pueden juzgar con unos estados de cuenta que pidió la comisión, que pidió la UIF, sin la orden de un juez. Más o menos es la idea. Más o menos esa es la historia, y desde luego, pues, ante esa circunstancia, la Corte enfoca muy bien su resolución y dice, a ver, señores, la cuestión que debemos resolver en esta primera sala es si el artículo 142, fracción cuarta de la Ley de Instituciones de Crédito, que prevé que las autoridades fiscales federales, ¿sí?, pueden o no requerir información bancaria a las instituciones financieras, lo puede hacer o no. Acotado siempre y exclusivamente para fines fiscales. Ahí está, acotado. Y Javier, pues sabemos que desde el Servicio de Administración Tributaria, desde que me requieren a mí, por ejemplo, no ha sido el caso, pero en el peor de los escenarios que me requirieran mi contabilidad en una visita domiciliaria, ¿no?, porque ya fui objeto dentro de su matriz de riesgo de una visita. Porque tuviste la fortuna. La fortuna, fui qué afortunado, ¿eh? Sí. De que me notificaran una visita domiciliaria. Naturalmente, desde esa etapa de verificación, que no de investigación que ya corresponde a un ministerio público, sino desde una etapa previa administrativa, a mí ya me están requiriendo
mis estados de cuenta. Bueno, Y forman, es más, forman parte de la contabilidad. yo solito, ¿no? Mira, si quieres mi contabilidad, aquí está, ¿no? Sí, fíjate que ahí yo como auditor, yo soy auditor y voy a una empresa, voy a revisar sus estados de cuenta, su contabilidad, pero aparte le voy a decir al cliente, oye, por favor solicítale al banco que me diga si tienes abiertas otras cuentas bancarias. Porque, ¿qué tal si se le olvidó meter a la contabilidad algunas cuentas bancarias? ¿Qué pasa, no? Entonces, hasta ese nivel, pero ahí el tema de secreto bancario no tiene problema porque es directamente el titular quien pide la información al banco. Así es. Aquí el tema es que pareciera que la unidad de inteligencia financiera es policía. Y no es policía, está dentro del ámbito administrativo, dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tenemos Claro, forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un órgano que está adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por ende, es una autoridad hacendaria federal. y por ende no está haciendo una investigación policíaca. Desde luego. Entonces, pareciera que la forma en la que se defendió el caso, salvo tu mejor opinión, fue esa, diciendo, oye, este cuate, porque si un policía quiere ver mis estados de cuenta, él sí necesita la orden de un juez. Eso sí nos queda muy correcto. claro. O sea, oye, a ver, la unidad de la PGR o de la FGR, así se menciona en la ley de, en la LFPORPI, en la ley antilavado de dinero, ellos sí pueden solicitar información, por ejemplo, de actividades vulnerables directamente a los sujetos obligados, siempre y cuando ya tengan abierta una investigación. O sea, no pueden simplemente llegar y decir, quiero esta información porque a mí se me antojó. O sea, no, tendrían que tener ya abierta la investigación, y en el caso de solicitar un estado de cuenta, tendrían que solicitar que un juez lo autorizara, ¿no?, esos estados de cuenta. Pero en el ámbito de investigación, que no le llaman investigación, ¿no?, sería el ámbito de revisión, que es lo que hace la Secretaría de Hacienda, y ya los policías harían la investigación. O sea, ya con su... En el caso de que hubiera una denuncia, una querella. Entonces ahí sí se requeriría, ¿no?, que en esa etapa ya posteriori a la autoridad hacendaria requiriera, incluyendo a la UIF. A ver, es correcto. Entonces, a ver, la Secretaría de Hacienda le dice a la UIF, oye, por favor revísame si hay algún problema con esta persona. Pide los estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se los entrega, y después de ahí se va a derivar una denuncia. Ya en ese momento, cuando ya pasa del lado de los policías tienen dentro de las pruebas los estados de cuenta que pidió la UIF del lado de la administración. Suena como que en el, ¿cómo saben?, en la cantina con unas caguamas y eso, pudiéramos pasarnos discutiendo muy buen rato si la unidad de inteligencia financiera está del lado de Hacienda o del lado de los policías, porque está muy cerquita, ¿estás de acuerdo? Sí. Está como en el filo. Pero sin embargo sigue siendo un órgano de la Secretaría de Hacienda. Claro, y no olvidemos que quien persigue y judicializa los delitos, en este caso, que se pretende que o se imputó a estas personas los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ahí le corresponde a la Fiscalía, al Ministerio Público, ¿no?, federal. Pero la Unidad de Inteligencia Financiera en el ámbito administrativo hace su tarea, y convenientemente, porque el artículo en estudio, ¿sí?, por parte de la Corte es clara y determinante al establecer que las instituciones de crédito están exceptuadas, ¿sí?, así lo dice el 142, de la prohibición, ¿sí?, de dar información, documentos, etcétera, en los casos en que sean solicitadas en la fracción cuarta por las autoridades hacendarias federales para fines fiscales. Y así está resuelto. Incluso
y no es nuevo esto, Javier. Sí. Ha habido resoluciones, ha habido criterios por parte de nuestro máximo tribunal desde 2005, fíjate que está la excepción para que las autoridades soliciten de manera directa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por medio de su área competente, ¿no? Esos estados de cuenta y les sean proporcionados en el ámbito administrativo. Mi punto de vista es, creo que no hay tema, no hay ni siquiera de discusión, ¿no? La Corte resolvió de manera congruente, de manera apegada a las disposiciones que la rigen, ¿sí? Y creo que no hay motivo para ninguna sorpresa o para sobresalto. tanta alaraca, digamos. Sí. Aquí el tema es que todos los medios de comunicación, bueno, muchos medios de comunicación, criticaron a la Suprema Corte de Justicia diciendo, oye, no inventes, ahora ya cualquiera puede ver nuestros estados de cuenta, ya valió gorro el secreto bancario, un poco se hizo amarilla ¿cómo se llama? La noticia. La noticia, sí. Y no necesariamente, yo coincido contigo, no necesariamente estamos hablando de un error, estamos hablando de algo que si se entiende específicamente que está la unidad de inteligencia financiera, no en las policías, sino en el ámbito administrativo, bueno, no están investigando, están revisando. Están revisando, así es. Y la información que me proporcione a una autoridad, ¿sí? Como es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la UIF, y que después va a ser ofrecida como prueba en un proceso, va a seguir siendo reservado y confidencial. O sea, no es que yo llegue, Raúl, a ver, ¿Publicas, no publicas? Sí, a ver, dame la información. Claro que no, sigue siendo confidencial y está establecido, está regulado, sí, por la norma que fue atacado de inconstitucional. Sí, valdrá la pena aquí, fíjate, dice la tesis jurisprudencial, es la 20/2022, dice estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales exhibidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fundamento de la querella por los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. Es innecesario que el Ministerio Público lo someta a control judicial previo, tratándose del proceso penal mixto. ¿Esto qué dice? Ya en cristiano, más o menos explícanos qué dice. Bueno, que las excepciones que están marcadas constitucionalmente al derecho a la privacidad se anteponen al derecho a la colectividad, sobre un derecho individual, como fue en este caso del quejoso. Eso es lo que te quiere decir. O sea, pero aquí cuando dice es innecesario que el Ministerio Público lo someta a control judicial, es que no es necesario que haya la orden de un juez, más o menos. No, es eso precisamente. Las excepciones constitucionales, como ya lo hemos marcado, están establecidas en el 142, cuando quien lo solicitó fue una autoridad hacendaria de naturaleza federal, ¿sí? Y esa excepción faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a otorgar esa información o la documentación que le han solicitado, ¿sí?, a la unidad de inteligencia financiera y exclusivamente para utilizarla en las actuaciones que correspondan al proceso que se está llevando a cabo, ¿sí? Es decir, cumpliéndose y respetándose de manera irrestricta la confidencialidad de esa data. A ver, entonces, si yo reviso ya después la parte del secreto bancario, que es algo que seguramente a muchos de nuestros amigos nos interesaría más o menos captar, oye, ¿sí valió gorro el secreto bancario? No, ¿Tuvo algún problema con esta tesis? O sea, ¿pasó algo? No ha pasado nada. Te decía, desde 2005, 2017, 2014, la Corte ya se ha venido pronunciando en el sentido de que las facultades otorgadas a la Unidad de Inteligencia Financiera son en acatamiento. Fíjate, y esto es bien interesante. No solamente en acatamiento de las reglas constitucionales que nos rigen, sino en acatamiento también, ¿sí?, a que ha habido inclusive pronunciamientos por órganos internacionales en el sentido de que el derecho a la
a la privacidad tiene sus excepciones, y así lo marcó de manera determinante la Corte cuando emite su resolución. ¿Cuáles son esas normas internacionales? Y hace todo un análisis de lo que Grupo de Acción Financiera, de la cual México forma parte desde el año 2000, y por ende estamos obligados a cumplir con sus recomendaciones. De ahí que... Aunque nos hacemos medio bueyes, pero bueno, ahí la llevamos. No, creo que los precedentes son claros en la sentencia, y dice, oye, a ver, señores, no nos podemos apartar de lo que nos rige, como son las reglas que ha establecido Grupo de Acción Financiera Internacional, sí. ¿no? En este caso, por ejemplo, Gafi en 2009 dijo, oye, no se hagan, no puede haber secreto bancario que no permita que se revise el lavado de dinero. O sea, más o menos lo que dice es, oye, no puedes tener un secreto bancario que limite que se lleven a cabo las recomendaciones de Gafi, o sea, claro, en términos generales. Así es. Y mira, yo me quiero ir a lo que establece la recomendación número 9 de Gafi. Y miren qué interesante, en un parrafito a lo que estamos sujetos como país, a establecer en nuestras reglas de carácter interno, ¿sí?, una serie de instrumentos o de leyes que tienen que ver con la recomendación. Y la 9, para efectos prácticos, lo que dice es lo siguiente: los países deben asegurar que las leyes sobre el secreto de la institución financiera no impidan la implementación de las recomendaciones de Gafi. Y cuando tú te vas a ver las recomendaciones de Gafi, hay una serie de recomendaciones desde la 4, ¿no? En donde te dice, oye, decomiso y medidas provisionales, ¿no? Para ejemplo, o sea, en bienes lavados, producto, instrumentos destinados a los delitos de lavado, ¿sí?, o delitos inclusive determinantes o precedentes, los países deben adoptar medidas. ¿Y aquí de qué se está acusando? De operaciones con recursos de procedencia ilícita, de delincuencia organizada. Y Gafi, te digo, desde la recomendación 4, dice, tienes que establecer medidas similares a las convenciones que han firmado ustedes, los países, claro, que han suscrito conmigo. Y eso es lo que dice la 4. Este artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito se basa en los convenios internacionales que tenemos con Gafi, por ejemplo. Claro, en este caso. Claro, y forma parte lo que ahorita se está determinando desde mi punto de vista por la Corte como uno de esos instrumentos o acciones que tienen que hacer los países para garantizar instrumentos eficaces y proporcionales para acatar las reglas a las que estamos sujetos como país. Y te digo, y la Corte hace ese estudio que me trajo mucho la atención, ¿sí?, cuanto que incluso refiere al dictamen que motivó la reforma o el cambio del artículo 117, ¿no?, primigenio, que ahora es el 142, el cual está en los mismos términos, no tiene una coma que se le haya cambiado. Sí, cambió, ¿sí?, de número nada más. Cambió de número nada más, y ahí las reglas que estaban vigentes en 2014, 2016, o sea, siguen siendo las mismas en 2022, nada más le cambió el número, y ahí dice la Corte, oye, no ha habido ningún cambio. Ese cambio, no, aunque haya, se trate de un cambio, porque ahora el tema es, como ahora la cuestión va a ser oral y va a ser con el nuevo tema de la cuestión esta se me olvidó ahorita, Javier, ayúdame, lo que vamos a decir, del sistema de oralidad, ¿no? El persecutorio. El oral, pero ese es en el mundo sexual, ¿no? No. En el mundo. No cambies de tema. El de puerta giratoria. El sistema de puerta giratoria. No. Los juicios orales. Los juicios orales, así es, del sistema acusatorio penal, el nuevo, dice, no ha habido ningún cambio con lo que estaba hace años. Siguen siendo las mismas reglas y por ende ese cambio no lo hace inconstitucional. Está bien, muy interesante. Vámonos a corte y regresamos. Le echamos una ojeada al artículo 142 del secreto bancario para ver en qué casos pues no hay secreto.
¿no? ¿En qué casos no hay secreto y en qué casos sí tendríamos todavía vigente algo que más que secreto ahora ya es simplemente información confidencial? Vámonos a corte y regresamos. ¿Necesitas capacitación, asesoría o servicios en prevención de lavado de dinero? En Tax Day tenemos a tu servicio diplomados, cursos, talleres y asesoría especializada en prevención de lavado de dinero. Si formas parte de una entidad financiera como oficial de cumplimiento, auditor interno o auditor externo, tenemos el diplomado de 60 horas en línea para la certificación en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD. Si tu empresa es un sujeto obligado a cumplir con las disposiciones antilavado de dinero por realizar actividades vulnerables, tenemos para el representante PLD el diplomado de 60 horas en línea para la certificación en la Unidad de Inteligencia Financiera en PLD. También contamos con el diplomado de 80 horas en línea para cumplir la ley antilavado de dinero por actividades vulnerables, que consta de 4 módulos que puedes cursar por separado. Las disposiciones PLD, el cumplimiento de las obligaciones, la elaboración del manual, los medios de defensa en PLD. En Tax Day, generando seguridad en los negocios, también prestamos asesoría, servicios y elaboración del manual PLD. Solicita una cotización o ponte en contacto con nosotros en nuestra página web taxday.com.mx, al correo contacto@taxday.com.mx. Síguenos en Facebook y YouTube como Tax Day México. Bien, amigos, estamos de vuelta. Vamos a revisar el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación al secreto bancario. Oye, Raúl, perdóname nada más, en la parte del sistema oral, ¿no es el del artículo 69? No, ¿verdad? Ok, bueno, no, regresemos al secreto bancario 142, que antes era el 117. Y aquí básicamente nos dice de inicio, oye, la información que tú tienes en tus cuentas es de carácter confidencial, hay un derecho a la privacidad de los clientes y los usuarios, en este caso de los bancos, sí. Y después nos dan varias excepciones. Con excepción, primero, cuando lo solicite la autoridad judicial, o sea, con la orden de un juez, ahí ya no hay esa confidencialidad. Y después también nos dicen, oye, también estarán exceptuadas las instituciones de crédito en los siguientes casos. Y aquí vienen las fracciones. Vamos a ir a la fracción cuarta, que es la fiscal, pero igual echamos una ojeada desde la fracción 1 para ver en qué otros casos, digamos que no se necesita que un juez solicite a la comisión que enseñe los estados de... Claro, porque está la excepción al secreto bancario, ¿no? Que ya se declaró constitucionalmente válido y te digo, pues no hay vuelta atrás, ¿no? ¿Y en la fracción 1 a qué se refiere Raúl? Bueno, establece que las instituciones de crédito están exceptuadas al secreto bancario, ¿verdad? Y les impone la obligación de entregar documentación cuando la solicitud provenga, fracción primera, del fiscal general de la República. Sí. Eso es lo que dice, o del funcionario que tenga facultades para... y quien pretenda, de acuerdo con esto, comprobar la comisión de un delito. Entonces, Fiscalía General de la República, ¿sí? O alguno de sus funcionarios facultados para ello. Los procuradores generales de justicia de las entidades federativas, ¿sí? O en su caso los subprocuradores, igual cuando se trate de la comprobación de un delito. El procurador general de justicia militar, Javier, ¿sí? También puede... Ay, doctor, ¿sí? No me digas eso. Sí. Y todo enfocado a la constatación de hechos que constituyan un delito. Y en la fracción cuarta, aquí creo que esta es la que nos ocupa, ¿no? En cuanto a que las instituciones están obligadas a dar noticia o información de esos, de los estados bancarios. De la información, de la información, de las tarjetas. Sí, así es, ¿no? Pues a la autoridad tributaria federal para fines
fiscales, ¿sí? Si se hubiera a lo mejor acreditado que la información que solicitó la UIF no fue para fines fiscales, es decir, para acreditar que otra finalidad, vamos, ¿no? Otro propósito, otro objeto, probablemente el sentido hubiera sido otro, pero aquí fue para fines fiscales. Todo inició con una visita, sí, se siguió, la autoridad pide la información, o sea, incluso aún sin que se hubiera iniciado una verificación por parte de la autoridad hacendaria, en este caso Auditoría Fiscal Federal o alguna de sus desconcentradas de auditoría, la Unidad de Inteligencia Financiera está facultada expresamente para solicitar esa información. Aunque dicho de alguna forma así muy, muy general, la Unidad de Inteligencia Financiera no está revisando la defraudación fiscal, está revisando, digamos, el que haya recursos de procedencia ilícita, lo cual eventualmente lleva a una defraudación fiscal. O claro. sea, por eso es que, y te pregunto, no me queda tan claro. Dice aquí en el cuerpo de en el enunciado de la tesis jurisprudencial, dice que los estados de cuenta bancarios proporcionados por la comisión para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales exhibidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, la Unidad de Inteligencia Financiera no es quien los exhibe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fundamento de la querella por los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. O sea, tú dices, oye, espérate, aquí hay una defraudación fiscal, no pagaste los impuestos, pero eventualmente en recursos de procedencia ilícita pudiera darse esto que llama aquí como defraudación fiscal equiparada. Sí, la denuncia o la querella, como lo está señalando, da por, le dice a la autoridad investigadora, señores, aquí nos estamos querellando porque esta persona, porque este sujeto está cometiendo estos delitos que son precedentes al lavado de dinero. De comprobarse uno u otro, ¿sí?, da lugar a que se inicie una investigación por lavado de dinero. Sí, la fracción quinta, o sea, la cuarta es del 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Las autoridades hacendarias federales para fines fiscales pueden solicitar la información. Y la fracción 5 dice que la Secretaría de Hacienda, para efectos de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. El 115 de la Ley de Instituciones de Crédito es donde vienen las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entonces, pudiéramos decir que la fracción cuarta y la fracción quinta pudiesen ser disposiciones que permiten que haya legalidad en estas operaciones. Después siguen otras, o sea, ahí no inventes, son muchas. Hay en cantidad, de supuestos de ley, pero lo que nos debe de quedar claro es que el derecho a la privacidad que se alegó, pues tiene acotaciones, tiene restricciones, y si en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera solicita, conforme a la norma aplicable, esa información, esa documentación, y se la proporciona también a otra autoridad que está facultada para ello, creo que ahí se respeta, o se salvaguarda el derecho al orden público. Se salvaguarda derechos sociales sobre un interés particular. Creo que eso es lo que debemos de destacar y que por ende, pues el derecho a la privacidad, aun cuando está reconocido en el artículo 16 constitucional, sí tiene acotaciones, tiene excepciones, como ya lo hemos platicado previamente. Sí, la fracción sexta habla del tesorero de la Federación, la séptima de la Auditoría Superior de la Federación, la octava, el titular de los subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública, la 9, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos,
hay una décima, esta está en proyecto, la parte de la progenitora de tu consorte. ¡Ay, güey! O sea, hasta tu suegra pudiera entrar a revisar, a solicitar tus estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sí. Entonces, dicho de otra forma, realmente el secreto bancario como tal, pues sí es un derecho a la privacidad, Sí. es un de carácter confidencial, pero en realidad no nos va a defender de que si cometemos un delito, nos defendamos con este secreto bancario. Sí, porque no es un derecho absoluto, ¿no? Es lo que dijo la Corte. No es un derecho absoluto, sino que puede ser objeto de limitaciones, como ya lo platicamos, ¿no? Muy bien. Las autoridades hacendarias federales. El SAT es una autoridad hacendaria federal. Está adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inteligencia Financiera es una autoridad también que está adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ¿para dónde te haces? Creo que hay un orden jurídico, hay un marco jurídico que está conformado debidamente. Y te digo, y el que se haya emitido por parte de la Corte esta resolución, el sentido en que se ha hecho, no significa que se desconozca el derecho a la privacidad, ¿no? Su núcleo esencial. Simplemente está dando a conocer que y hay que dejar en claro que sí se respeta la vida privada, pero que está acotada con la restricción a que la autoridad persiguiendo fines de orden público, ¿sí? Este secreto que se denomina secreto bancario, no impida aparte a las autoridades hacendarias federales a llevar a cabo los procesos para detectar precisamente a los delincuentes. Híjole, pues sí, suena como que si quería defenderme con secreto bancario, pues no va a estar nada sencillo. Ahora, dentro de lo que decían los periódicos, aparte de atacar a la Suprema Corte, que le ha ido como en feria, porque no manches, ahorita sí realmente tiene muchos taches, yo aquí le pondría una palomita, ¿no? Sí, porque sí, en algunos casos, y también es una opinión personal, sí ha ido como que sube y baja, ¿no? Sí. Los niños suben la escalera y bajan de repente, y vuelven a subir, y ¡ay, qué toda madre!, ¿no? O sea, así es, pero aquí, digamos, bueno, yo le pongo una palomita. Sí, ¿coincides tú también? Yo coincido también, sí. Independientemente de que este caso, o sea, se llegó a esta tesis jurisprudencial con un caso muy sonado, un caso que tiene tintes políticos y por ahí están en broncas, que no es el afán de verlos en este programa, porque aquí estamos en un programa totalmente técnico con la idea de ver cuestiones de prevención de lavado de dinero, y bueno, no sería el caso, pero sí entendemos, o yo entiendo, fíjense, como contador lo entiendo, que el secreto bancario pues no te va a ayudar mucho. Y entonces, ¿qué recomendaciones le podrías dar a nuestros amigos, querido Raúl, sobre todo respecto de la información bancaria? Porque una cosa es como empresa donde tienes tu contabilidad, tienes todo abierto, digamos, pero sí, también tú como persona física, como persona que no tiene, pensemos que no tienes actividades empresariales, o que si tienes actividades empresariales también tienes tu vida particular, pues tienes mucha información ahí y pudieras, de alguna forma, imagínate que te llega una autoridad diciéndote, oye, con base en estos estados de cuenta tienes estos problemas. Ahí, ¿qué debiera pasar o qué pudiéramos recomendar? Bueno, creo que hay que hacer honor a la primera recomendación, ya que aquí se ve temas de recomendaciones de Gafi, señores. Ver en primera instancia que en nuestros negocios, siempre bajo el tema de un enfoque basado en riesgo. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo evitar que mi negocio, que mi empresa sea utilizada como un medio y yo como empresario por el crimen organizado para lavar dinero, para llevar a cabo prácticas fraudulentas, para llevar a cabo sobrefacturaciones? No hay negocios fáciles. No hay crímenes perfectos. Siempre va a salir a la luz la verdad, por una investigación, por una averiguación, por un pitazo, ¿sí?
¿Cuántos casos no se han investigado por pitazos, inclusive de tu propia competencia? Sí, hoy en el negocio de helado está pasando esto. Entonces, no hay negocios fáciles. La recomendación es esa. ¿Cuál es mi enfoque basado en riesgo? ¿A qué puedo ser a veces orillado, ¿no? Y creo que a tener dentro de mi empresa un órgano interno de control adecuado. ¿Y como persona? Y como persona, capacitarme. O sea, fíjate. La capacitación es bien importante, Javier, ¿sí? Por lo menos saber cuáles son los pecados, ¿no? O sea, tú dices, oye, no manches, no sabes qué es pecado y qué no es pecado, pues así como que portarte bien no está sencillo. Sí, porque ¿cómo voy a brindar alternativas de solución a mi jefe, claro, al empresario, ¿no? ¿Cómo voy a llevar a cabo mi tarea de manera honorable, respetable y estrictamente, ¿no? Conforme a las reglas? Entonces, creo que la capacitación es muy, muy, muy importante. Sí, y aquí nada más yo creo que sí valdrá la pena esta recomendación. Si tú tienes algo que es usual en ti, oye, yo soy alguien que tiene un salario, deposito mi salario cada mes, tengo gastos, y de repente empiezo a tener varias operaciones con muchos millones de pesos. O sea, no digo que sean operaciones que sean delitos o que sean malas, pero sí son inusuales. O sea, no es algo que sea usual en lo que yo vengo manejando. Todo eso que sea inusual, documentenlo. O sea, no tiren la información, guárdenla por lo menos 10 años. O sea, no pueden decir que ya lo tiro porque no hay bronca, vendí una casa, deposité el dinero. Oye, no. Toda esa información tendrás que guardarla porque es algo inusual, no es porque sea algo, digamos que no sea lícito, pero sí debiésemos tenerlo muy, muy claro. Ese estado de cuenta, a lo mejor ustedes no guardan los estados de cuenta, pero ese estado de cuenta donde entró ese dinero sí tendrían que tenerlo resguardado pensando en que en cualquier momento les van a preguntar, oye, sí, claro. ¿qué pasó en ese año? Y tener debidamente integrados tus expedientes. Porque llega la autoridad y a ver su contabilidad. Es que una parte está en finanzas, otra la tiene tesorería, otra la tiene contabilidad. Y todo eso, para la autoridad, ya es un foco amarillo. Aquí no está bien algunas cosas. Sí, y los tiempos, ¿no? Son muy cortos. Sí, claro. Tienes 15 días para darme la información de los últimos 5 años y entonces ya tenemos ahí un problema desde bastante grave. Otro punto relevante sería la parte informativa en las declaraciones anuales de las personas físicas. Si ustedes tuvieron un donativo, o vendieron una casa o ganaron un premio, se debe informar en el anual cuando excede de 600,000 pesos. Entonces, metan ese dato en el anual, armen su expediente con esas operaciones para tenerlo muy a la mano para cualquier problema. Si no lo hicieron, yo presentaría complementarias, revísenlo con su asesor para presentar una declaración complementaria y meter esta información que está en el filito entre la parte de hacer algo bueno que parece malo, ¿no? O sea, por ahí estaría con ese tema, pensando en que no hay secretos bancarios. Así es. Ajá. Muy bien, Raúl, pues ya estamos en tiempo. Yo creo que es importante que entendamos que están todos estos temas ahí. ¿Valdrá la pena una última reflexión, si eres tan amable? Claro que sí, Javier. Amigos empresarios, si se van a requerir un apoyo, una consultoría, un consejo, diríjanse con el profesional, con el experto, ¿sí? Porque así como hay muchos profesionales competentes, también hay muchos profesionales de todólogos, ¿no? De todólogos, ¿no? Viene de un divorcio y ahora está viendo una prevención de lavado de dinero. Así es. Entonces, sí, así es. Diríganse con el experto. Es el que les va a ayudar a solucionar sus asuntos. Muy bien. Pues Raúl, gracias, encantado Javier, de que estés aquí en tu casa y vamos a estar revisando estos temas. Hay muchos que tenemos que estar cuidando, pero por lo sonado que estuvo en los medios, sí valía la pena
revisarlo y tenerlo ahí. Recuerden seguirnos en Tax Day en redes sociales, en Facebook, en YouTube, con la idea de que estén al pendiente de estos temas. Recuerden, este programa se transmite todos los miércoles a las 10 de la mañana y estamos para servirles. Si alguien necesita estos documentos, solicítanos ahí en Facebook, en Tax Day México en Facebook, y de inmediato se los enviaremos. Les mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto. Tax Day. Generando seguridad fiscal en los negocios. Síguenos en nuestras redes sociales.